El día 30 de junio del 2025 fue el peor día de mi vida. Primeramente quiero contarles lo que nos pasó el día antes de enterarme que mi bebé ya no tenía latidos. Estábamos en casa, ya estábamos comiendo, y entra por el balcón una mariposa, era entre gris, oscura y negra. Y entra por el balcón y se posa en la pared. Entonces, bueno, mis nenes le tenían miedo. Mi esposo decide sacarla, le dije que no la matara. Saca por el balcón de vuelta y vuelve. Nosotros vivíamos en un departamento, teníamos el balcón de este lado y la mariposa dio toda la vuelta al departamento e ingresó por la cocina que estaba de este lado. Mi esposo la vuelve a sacar, la saca por el baño. Vuelve a dar toda la vuelta y entra por el balcón. Y así 5 veces. La mariposa entró 5 veces a casa y se posaba en la pared. Hasta que le dije a mi esposo que la dejara de molestar, que no hacía nada. Le dije a mis hijos que no tengan miedo porque la mariposa no hacía nada. Y bueno, después cuando nos fuimos a acostar, mi esposo la sacó y se fue la mariposa. Al día siguiente me voy a hacer la ecografía sola porque como estábamos lejos de todos, mi esposo se tuvo que quedar con los nenes en casa. Fui sola a la ecografía. Ya para ese entonces me iban a decir el sexo del bebé. Estaba de 13 semanas y media. Cuando entré a hacer la ecografía, me muestra y me dice: ahí está tu bebé. Yo lo veo, pero cuando aparece ecografía, los bebés son muy activos, se mueven mucho. Mi bebé no se movía. Yo me di cuenta que algo mal pasaba y la doctora lo empieza a medir y nada, hacerme la ecografía y me dice que no tenía latido. Y estaba sola y me largué a llorar y no entendía por qué. Anhelaba tanto ese bebé. No llegué ni siquiera a saber qué era. Me explicó la doctora los pasos a seguir. No escuché mucho porque lloraba, estaba muy mal, estaba muy triste. Me fui afuera y lo primero que hice fue llamar a mi esposo. Le conté lo que me había dicho la doctora. Mi esposo no quería creer. Cuando llegó al hospital, decía que comiera algo dulce, como que no quería caer, como que no caía. Así que fui con él de vuelta a la consulta. Le dije que me hicieran una ecografía delante de él y bueno, de ahí comprobamos que no, ella no tenía el latido, dejado de crecer en la semana 12. Con mi esposo poníamos a pensar y a buscar el significado de la mariposa. Nosotros creemos que se venía a despedir. Buscamos significados de eso y dicen que las mariposas negras cuando te visitan es porque es un familiar o alguien muy cercano que se viene a despedir. Y a nosotros nos pasó una noche antes de que mi bebé dejara de latir su corazón. Al otro día me internaron y bueno, darme pastillas para que ella pueda expulsarlo. Pero bueno, pasaron 14 horas de sufrimiento, de labor de parto. Y no tenía dilatación, no tenía sangrado, nada. Ya no aguanté, era muchísimo el sufrimiento que yo sentía. Encima era la primera vez porque yo mis otros nenes los tuve por cesárea, así que nunca había tenido una contracción. Sufrí tanto que le dije a la obstetra que ella no aguantaba, que me hiciera por favor el legrado. Yo tenía mucho miedo porque ella me decía que tener 3 cesáreas el útero podría lastimarse, podría desgarrarse y podría tener sangrados internos, así que, pero al no tener dilatación ni sangrado, bueno, decidieron hacerme el legrado. No sentí nada, me durmieron completa. Pero pasaron 5 meses y no puedo entender todavía por qué. Quiero tratar de olvidarme de pensar que fue decisión de Dios, pero me duele muchísimo. Es un dolor que no se puede explicar. Todos los días pienso en qué hubiese sido, si hubiese sido nena, si hubiese sido varón. Me quedé con las ganas de conocer su carita. Ya le había comprado ropita. Y sus hermanitos sufren porque ellos lo esperaban con tantas ansias. Todos los días hablan de su hermanito y que su hermanito está en el cielo. Bueno, eso es un poco de lo que nos pasó. Yo sé que este dolor no se va a ir nunca, pero hay que intentar ir adelante por mis otros hijos
Muchísimas gracias por escucharme. Quería compartirlo con ustedes, con otras mamás que yo sé que están pasando por lo mismo. Yo sé que ellas me van a entender. Muchísimas gracias.